Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Damos gracias a Dios en esta noche noche de martes, noche de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres bendecido. Mira, tú eres bendecido y con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Damos gracias a Dios por nuestro amado Padre Celestial, que le plació en su sola soberana voluntad, según su beneplácito, según lo que Él se había propuesto en sí mismo antes de que hubiera nada en la eternidad pasada. Si es que se puede decir eternidad pasada, porque no sé si está bien dicho eternidad pasada. Ahora me pongo a pensar en eso. Nuestro amado Padre Celestial, desde antes de la nada, de nada, dice Efesios capítulo 1, dice, desde antes de la fundación del mundo, le plació bendecirnos. ¿Y cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oído, mi amado, ese versículo no es un versículo de que me lo sé de memoria. Es que ese versículo lo he oído 1000 veces. Mi amado, medita ese versículo. Versículo que te puede ayudar si estás pasando por alguna situación adversa, porque situaciones adversas hay y todas tienen nombre. Puede ser que estés pasando por alguna necesidad, algún problema, llámese enfermedad, económico, llámese familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no faltan y no sobran. Siempre por allí van a estar. Pero Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, debemos de pensar, ver, oír, hablar, actuar como bendecidos que somos para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Hoy estamos pasando por un momento no triste, hermanos, porque dice la palabra del Señor que honroso es al Señor la muerte de sus santos, la partida de un muy buen hermano y amigo en Cristo Jesús de nuestra congregación, el hermano Gilberto González. No nos sentimos tristes, nos sentimos gozosos como Dios, porque dice la palabra de Dios que honroso es al Señor la muerte de sus santos. Dice la palabra del Señor que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Dice la palabra del Señor que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mira, mientras tú estás ahorita viéndome en este programa, vivimos por la fe en la palabra, por la fe en lo que dice el Señor en su palabra. Vivimos por ello. Y la palabra dice que vivimos, mientras vivimos, estamos ausentes. Pero dice, fuera del cuerpo, o sea que si no salimos de este cuerpo que es la muerte, porque la muerte es cuando el espíritu abandona el cuerpo, dice Santiago. Entonces dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces esta tardecita nomás, nuestro hermano Gilberto salió de ese cuerpo. Entonces dice 2 Corintios 5 que ausentes en el cuerpo, entonces presentes al Señor. Si estamos vivos como estamos ahorita, estamos ausentes, porque andamos por fe, no por vista. Pero ya, si morimos, entonces estamos presentes al Señor. Hermano, eso no se discute. Eso no se lleva a un debate, eso no se lleva a ver la arqueología, si es así o no es así. Eso no se lleva a que alguien le lea las estrellas para ver si es o no. Es la gloriosa y maravillosa palabra de Dios que lo dice. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Quedar en este cuerpo me gustaría mucho, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1. Me encantaría. Por causa de ustedes y para que yo les esté predicando y enseñando el Evangelio.
pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que tenemos una sensible ausencia nada más, pero tenemos una gloriosa presencia con el Señor en nuestro hermano Gilberto. Muy bien. Vamos a ver en esta noche un tema muy importante, hermanos. Un tema que, como todos los temas para la gloria del Señor, todos los temas son importantes. Este tema se llama el antes sin Cristo. Oído, hermanos, el antes sin Cristo. Y también se llama y el después, y después en Cristo. Antes sin Cristo, después con Cristo. Sin Cristo, con Cristo. Ese es el tema de esta noche. Ojalá que sea un tema de ayuda para tu vida espiritual. Porque conversa uno con las personas, hermano, que conocen Biblia de hace años. Pues tal vez no conocen mucha Biblia, pero sí asisten a iglesias evangélicas, católicas, iglesias cualquiera que sea. Tienen tiempo de asistir, pero no conocen su antes y su después en Cristo. Esta es una forma de la que yo he empleado para hablarle a las demás personas, antes sin Cristo, después con Cristo. Sin Cristo estamos aquí caídos, con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Oído, mi amado, sin Cristo somos nada. Con Cristo estamos reinando en vida. Estamos reinando en vida. Sin Cristo no teníamos ninguna bendición. Con Cristo estamos bendecidos con toda bendición. Sin Cristo éramos extraños a Dios. Con Cristo somos hijos de Dios. Etcétera, etcétera. Hermano, quiera el Señor que tú puedas ver este temita de esta noche. Temita, ¿no? Esta es una forma de decir, ese diminutivo no debiera de existir. Un tema glorioso de la palabra de Dios, que es el que nos pone en una posición muy alta. Y cuando tú estás estudiando esta posición así alta que tenemos en Cristo, sentados en lugares celestiales, oído, sentados en lugares celestiales, después de no hacer nada. Vamos a verlo ahorita, después de estar muertos en delitos y pecados, después de ser enemigos de Dios, ahora ocupar una posición de honor juntamente con Cristo. Hermano, eso no se discute, eso no se discute, eso no se debate, eso no hay que traer aquí a un exégeta para que nos diga esta posición que nosotros tenemos. Es simplemente nada más de oír. Nosotros tenemos el oído físico para oír lo que oímos todos los días, pero tenemos un oído espiritual. Tenemos un oído espiritual que ese es el que nos hace oír las realidades de la palabra de Dios, que nos posiciona en las realidades de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Vamos entonces a comenzar con este tema, hermanos. Tengo aquí la Biblia Reina Valera y tengo la Biblia también, la NTV, una Biblia que me gusta mucho también, como todas las Biblias son buenas. Dicen por ahí que hay algunas malas, pero las Biblias que nosotros usamos son buenas. Algunas cambian algunas palabras, otras son un poco más profundas en el texto, pero para eso estamos aquí, para explicar el texto. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Con este respecto, el antes, mira. Dice Romanos, vamos a ver. Vamos a leer el texto áureo. El texto áureo, hermanos, es un texto que está de acorde al tema, antes y después. Entonces, ese texto áureo que vamos a leer, de ahí va a girar como la tierra gira alrededor del sol, el tema de este momento que vamos a ver. Y es Romanos 5:21. Romanos 5:21. Oído, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 5,
versículo 21. Es un versículo muy importante que debemos de ponerle mucha atención, como a todos los que vamos a citar en esta noche. Dice en la Biblia Reina Valera, Romanos 5:21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, oído, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oído, hermanos, qué versículo más tremendo este, en la Reina Valera. Para que así como el pecado reinó. Oído, hermanos, el pretérito perfecto. Reinó, ya no está reinando, ya no reina, y vamos a ver por qué. Dice el versículo 21, reinó para muerte. Ya eso, hermanos, es un cadáver. Ya eso es un difunto. Ya eso es un difunto, hermanos. Y ese difunto lo único que hay que hacer es enterrarlo, sacarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ya no reina. Vamos a ver por qué ya no reina. Dice, así también la gracia, ahora sí, el pretérito perfecto, otra vez, la gracia reine. El pecado reinó, ahora la gracia reina. La gracia reina por la justicia para vida eterna, oído, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ese es el Big Bang. Ese es el Big Bang, hermanos, de nosotros los creyentes. Este es el Big Bang. El pecado reinó hasta la cruz. Hasta ahí llegó el pecado. Ahí el pecado fue deshecho. Ahí el pecado fue quitado. Ahí el pecado dejó de ser. Allí dejó de ser para nosotros los que creemos en Cristo. Me da tanta tristeza a veces, hermanos, oír a personas que mira, a mí me lo han dicho, así en mi propia cara me lo han dicho. Me lo han dicho como 2 o 3 veces, en mi propia cara, por detrás seguro 100,000 veces. Que me han dicho, entonces yo ahora como creo que ya el Señor murió por mí, yo estoy y yo tengo la gracia de Dios, algo así me han dicho, entonces yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sabe, hermanos? Da tanta tristeza oír a personas que son evangélicas, digámosle, cristianas, digámosle, religiosos, etcétera, etcétera, cuando le dicen a uno esas cosas. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Porque ellos piensan, como por allí oigo, hermanos, allí ahorita en el internet hay un video de estos días, ese video es de esta semana, lo más, donde hay un tipo allí que está hablando, un fulano, está hablando de la gracia, y dice, es que es muy fácil, muy sencillo, que si yo creo ahora en la gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo andar como yo quiera, yo no tengo ninguna responsabilidad, porque como soy de la gracia, entonces soy salvo por la gracia, y yo no tengo ninguna responsabilidad. Más o menos así es lo que está él comentando allí en ese corto video que él hace, hablando de la gracia. Hermanos, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos. Dice, y esto no de vosotros, es don de Dios. Dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. Dice, eso lo dice en Efesios 2:8, dice Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Inmediatamente dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Las personas que nos oyen a nosotros predicar y enseñar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, piensan que nosotros tenemos derecho a matar, a violar, a levantar falsos testimonios. Hermanos, no entiendo, esa gente cree que la gracia de Dios, eso es lo que nos enseña. Más bien la gracia de Dios nos enseña todo lo contrario nos enseña. Dice Romanos capítulo 13 que en esta sentencia
en esta sentencia. Vamos a leer en Romanos 13 para no parafrasearlo, hermanos. Leamos a Romanos 13:9. Escuche lo que dice Romanos 13:9. Dice Romanos 13:9. Vamos a ver, es que estoy en Corintios, me pasé. Romanos 13:9 porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la gracia, hermanos. La gracia es que andamos en obras preparadas de antemano. Como dice Efesios capítulo 2, andamos en obras preparadas. Dice el texto que acabamos de leer en la Biblia NTV, dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, esto lejos de mandar o enviar a un individuo a vivir en un libertinaje, esto más bien en el espíritu, hermanos, nos eleva a dar alabanza a Dios. Esto en el espíritu nos eleva a dar gracias a Dios. Esto en el espíritu nos eleva a dar y tener gratitud para con nuestro Dios. Permíteme leértelo otra vez el versículo. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que hace la gracia, hermanos, en nosotros. De lo más profundo de nuestro ser, adorar, alabar, es darle gratitud a Dios con nuestro espíritu, porque ahora reinamos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario a través de su maravillosa gracia. La gracia maravillosa, la cual nos pone en relación correcta con Dios. La gracia nos pone en una relación correcta con Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así. Este es un versículo muy conocido. Dice, vamos a ver, pues todos hemos pecado. Romanos 3, 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estoy leyendo la Biblia NTV. La Biblia Reina Valera, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Hay otra traducción, como por ejemplo que te hablo yo de Biblias, hay otra traducción que dice separados. Separados, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Otra dice separados. Esta dice, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios? ¿Por qué todos estamos destituidos? ¿Por qué todos estábamos separados? Porque todos pecaron. Eso es el antes. El antes, dice el versículo 23, pues todos han pecado, por cuanto todos pecaron. El antes es que pecamos, estamos destituidos, estamos separados, no alcanzamos ninguna meta. No alcanzamos ninguna meta. Ese es el antes. Ahora dice el versículo 24. Vamos a ver el después. El después. Dice el versículo 24. Sin embargo,
Oído, hermanos, esto es muy importante. El versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El antes es que estábamos, por cuanto todos pecaron, todos, es una ley, no hay ninguno. Hay muchos versículos como este de que empiezan allá desde el Antiguo Testamento y igual el Nuevo Testamento, como dice Romanos 3:9 en adelante, no hay justo ni aun uno. Dice Eclesiastés, no hay quien haga el bien y nunca peque. Dice Job, ¿quién puede ser limpio delante de Dios? ¿Quién? Dice, ni aun sus ángeles son limpios. Dice el libro de Job. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos, no hay quien alcance la gloria de Dios, dice aquí la palabra de Dios. Pero dice el versículo 24, hermanos, este es el antes, esta era la condición, la posición que nosotros teníamos antes. Pero dice el versículo 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, o sea, lo que sucedió en el Calvario. Aquí está diciendo por medio de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, lo que Él sufrió en la cruz. Hermanos, si Cristo murió en la cruz del Calvario, como todos nosotros bien lo sabemos y como la Biblia toda lo profetizó eso hasta que Él llegó allí a la cruz, si Él padeció esa muerte tan terrible y Él murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, hermanos, aquí tenemos la respuesta a ese sacrificio. Aquí tenemos la cortina corrida, aquí tenemos la puerta abierta, aquí tenemos el sendero abierto, hermanos, el camino. Dice el versículo 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Quien nos liberó, nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ese es el antes y ese es el después. El antes, todos pecadores, destituidos, separados. El después, justificados. Dice la Biblia Reina Valera, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo declarados libres de culpa gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermanos, para nosotros, pero Cristo pagó el precio. Hay otro pasaje más acá en la palabra del Señor donde dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 en la Biblia Reina Valera. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oído, hermano, lo que dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice en la Biblia NTV, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Oído, mi amado, lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios mostró su amor por nosotros. Dios lo mostró. ¿Cuándo Dios mostró ese amor?
cuando envió a su Hijo. ¿Y por qué envió a su Hijo? Porque éramos pecadores. Eso es lo que dice textualmente el versículo 8. Ese es un antes, hermanos. Éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Inmediatamente, hermanos, dice el versículo 9. El antes, hermanos, es que Dios envió, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, oído, en que siendo, como dice aquí el versículo 9. El versículo 8, Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces ese es el antes. El antes éramos pecadores. Dice el versículo 9, entonces, oído mi amado, Dios envió a su Hijo porque éramos pecadores. Dice el versículo 9, el después, dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Oído, hermanos, Dios envió a su Hijo antes porque éramos pecadores. Dios lo envió porque éramos pecadores. Dice el versículo 9, el después, entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios. Antes éramos pecadores, Dios envió a su Hijo, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Oído, antes pecadores, Dios envió a su Hijo, ya hemos sido hechos justos. Hermanos, esto no tiene ninguna esto no tiene ninguna profundidad, hermanos, en cuanto a poderlo entender. Es sencillo, pero ¿cómo cuesta que la gente crea esto? Crea. Lo podemos leer. Si había leído yo esto en mis días pasados, años pasados, lo había leído seguramente un montón de veces, pero nunca se me había abierto el conocimiento, nunca se me habían abierto los ojos espirituales, nunca había oído con los ojos espirituales este pasaje de Dios. Nosotros antes éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Entonces ya hemos sido hechos justos. Dios envió a su Hijo, ya hemos sido hechos justos, ya no estamos en condición de pecadores, ya no estamos en condición de destituidos, ya no estamos en condición de separados, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Esto no te lo ganas tú, mi amiga, mi amigo. Esto no se lo gana ningún ser humano, ninguna persona se lo gana sobre esta tierra, ni se lo ha ganado, ni se lo ganará hoy, ni se lo ganará después. Esto es un acto de la justa gracia, de la libre gracia soberana de Dios. Y la gracia, dice 2 Timoteo 1:9, y la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es solo su soberana gracia, nada más. Ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, oído, por la sangre de Cristo. Mi amado, tenemos que depositar nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales en lo que dice la palabra de Dios. Es en la sangre de Cristo que ya hemos sido hechos justos, ya hemos sido hechos declarados libres de culpa por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Antes de que Cristo derramara la sangre en la cruz del Calvario, éramos pecadores. Pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ahora dice, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, declarados libres de culpa para la gloria de Dios, por lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a la cruz por usted y por mí, mi amado. Tú eras antes, ya ahora eres justo delante de los ojos de Dios por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hay que tener fe, hay que creer que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó.
Eso es lo que hay que creer, hermanos, que Dios lo envió por nosotros. Esto no nos da licencia para pecar. Esto no nos da licencia para ser libertinos. Esto no nos da licencia para hacer lo que nosotros querramos hacer. Esto sí nos da una licencia para vivir una vida de gratitud delante de Dios, para ser agradecidos con Dios, para darle gracias por todo, para gozarnos en las buenas y en las malas. Dice el apóstol Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces de buena gana, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, ahora me gozo en todas esas cosas que me vienen, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y el poder de Cristo reposa sobre mí. Esto es la gracia maravillosa, hermanos, que nosotros hemos recibido. No una gracia que nos hace andar en desgracia. Esta gracia nos hace andar rectamente para la gloria del Señor, con la ley de Cristo en nuestra mente, con la ley de Cristo en nuestros corazones, con la ley de Cristo escrita en nosotros, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vamos a andar, hermanos, en este fruto del Espíritu, en nuestro espíritu, si éramos pecadores y ahora estamos reconciliados con Dios, justos delante de Dios, irreprensibles delante de Dios, para la gloria de Dios, por su gracia maravillosa, al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, por ti y por mí, mi amiga y mi amigo? Mis amados hermanos, necesitamos fortalecernos en esta palabra para la gloria del Señor. Con este mismo respecto dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la Reina Valera. Romanos 5, 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oído, hermanos, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? El antes enemigos. Porque si siendo enemigos, ese es el antes. Dice en la Biblia aquí, NTV, el versículo 10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, oído, cuando todavía éramos enemigos, pero la muerte de Cristo nos restableció en comunión con Dios, nos restableció en amistad con Dios. Dice el versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Bueno, esto es una cuestión mira, nada más de pensar. Éramos enemigos, pero en la muerte de Cristo, al enviar Dios a su Hijo a la cruz, fuimos reconciliados. El antes éramos enemigos. En la cruz del Calvario, dice el versículo, con toda seguridad, vamos a ver otra vez, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Estábamos, hermanos, en muerte. Estábamos en pecado. Mira, enemigos. Dice el versículo 10 aquí en la Reina Valera, dice, porque si siendo enemigos, ese es el antes, siendo enemigos. Tú sabes, mi amado, mi amada, lo que es ser un enemigo de Dios. Qué terrible, qué cosa más terrible. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, al que Dios envió. Conforme a la voluntad de Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso lo dice toda la Biblia. Como Gálatas 1:4. Dice que conforme a la voluntad de Dios, Cristo se entregó en la cruz para librarnos de este mundo malo. Conforme a la voluntad,
porque éramos enemigos, dice aquí Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, ese era el antes. Ahora dice, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Esto es la maravillosa gracia. La gracia maravillosa, hermanos, es esta. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. Oh, maravillosa gracia. Esta gracia es digna, mi amado y mi amada, de ser alabada. Como dice Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 9 y 11, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos salvados. Siendo enemigos, ese era el antes, enemigos. Pero fuimos puestos en paz con Dios, como dice el versículo 10. Vamos a ver dónde está. Dice, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, ese es el antes. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mi amado, es cuestión de leer despacito, leer. Éramos enemigos, pero ya estamos reconciliados en paz con Dios, porque yo me lo gané, porque yo hice un esfuerzo, porque yo hago esfuerzos todos los días, porque me levanto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque dejo de comer 8 días, 7 días, un día, porque dejo de dormir 3 veces al mes, haciendo desvelos, vigilias. No, éramos enemigos, pero Dios nos reconcilió en la muerte de su Hijo. Mi amado, esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No doblegar la carne y hacer sacrificios, rituales, hacer ceremonias, hacer religiosidades. Es creer. Creí, por lo cual hablé. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice, porque si siendo enemigos, ese es el antes, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fuimos reconciliados. Esta es la gracia de Dios y esto es, hermanos, lo que resalta de nosotros a borbollones, la gratitud con Dios porque ahora estamos reconciliados con Él, no por lo que yo haya hecho ni vaya a hacer, sino por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra del Señor. Mire, hermanos, qué pena me da cómo falta de este tema. Este tema, mi amado, es un tema muy interesante, muy importante para evangelizar. Vamos a continuar con este tema el próximo jueves, si el Señor lo tiene a bien, para irnos empapando, hermanos, con este tipo de temas para poder hablarles a otros del antes y después. Nos faltan versículos aquí como el de Colosenses que dice que el apóstol Pablo, yo me predico y me esfuerzo para predicar el evangelio, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Oído, mi amado, perfecto. Hay gente que cree que en Cristo estamos imperfectos. Hay gente que cree que en Cristo nos hace falta muchas cosas por lograrlas. Como sale el muchacho, el tipo del video, es que los que son de la gracia no tienen ninguna responsabilidad. Sí tenemos responsabilidad y es que Dios envió a su Hijo y nosotros creemos en su Hijo y nos mantenemos firmes en esta fe. Esto es gracia para la gloria del Señor. Hay que quedar aquí, hermanos, el jueves continuamos para la gloria del Señor, si Dios lo tiene a bien, ¿verdad? Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión que está en San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí solo nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Mi amado, declaro en esta noche que tú estás en una relación correcta con Dios ahora por la fe en Cristo Jesús. Buenas noches, bendecidos.